Nosferatu, ¿qué tal la película? Take one. Action. Bueno, pues dirige Robert Eggers, que dirigió, creo que lleva, no sé si lleva 4 películas, La Bruja, El Faro, El Hombre del Norte y esta que acabamos de ver, ¿no? Nosferatu, ¿no? Y bueno, pues hay muchas adaptaciones ya de Drácula, ¿no? La primera creo que fue en el año 1922, muda, en blanco y negro, que yo creo que es la mejor versión o la mejor representación que se ha hecho de Nosferatu, y no hacía falta el sonido. Yo creo que es una historia conocida, que mediante el lenguaje cinematográfico de aquella época, que era del expresionismo alemán, mediante las sombras, no hacía falta ni la música ni el sonido y ya causaba un tremendo terror, ¿no? Un tremendo desasosiego en el espectador. Por eso uno entra ya al cine diciendo, a ver, ¿qué me va a contar a mí este director que yo ya no sepa, ¿no? Que yo ya no haya visto la versión que hizo Christopher Lee o en la que dirigió Coppola, ¿no? Que esa sí era más fiel al libro, digamos. Esta se toma unas licencias también porque el propio director escribe su guión para la película. Así que digamos que esta película se adapta más a los tiempos que vive hoy día el cine de terror. Que yo creo también, por cierto, que vivimos unos tiempos en el que hay muy buenas películas de terror, ¿no? Lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Casi todas las películas de terror pues usan las mismas técnicas de grabación, que son los travelling lentos, moviendo a los personajes, el uso de la música de repente para asustar al espectador, ¿no? Porque es muy fácil también asustar al espectador cuando tiene 14 altavoces alrededor, ¿no? Y cuando está sugestionado, ¿no? Y a mí eso me parece cierta trampa, ¿no? Porque no te asustas por la imagen en sí, te asustas por el sonido que antes no había, ¿no? El verdadero cine de terror debería de causarte terror sin necesitar el sonido, la música, simplemente por la imagen, ¿no? Que te cause un malestar en el cuerpo. Porque muchas veces da más miedo lo que nos sugiere que lo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, Nosferatu en esta película, en la primera parte, sale desenfocado, no sabemos cómo son los rasgos, que eso sí es muy interesante. Y quizás después, cuando se va descubriendo los rasgos faciales que tiene, pues ya lo ves que tampoco da tanto miedo, ¿no? Es decir, sí da miedo, pero daba más miedo cuando no se veía, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, un caso que está muy manido con Tiburón, ¿no? Tiburón daba mucho más miedo cuando no salía que cuando salía. Y bueno, pues para hablar de los puntos fuertes de esta película, yo creo que obviamente es la fotografía, ¿no? Tiene casi partes de blanco y negro, ¿no? Con tonos azulados que pueden asemejarse a la luz de la luna. Usa mucho también el tema de las sombras, ¿no? Quizá no tanto como la de Coppola o no de manera tan magistral, pero sí, como Nosferatu es prácticamente una sombra, pues hay un plano que es muy potente, ¿no? Que es la mano, que creo que sale en el tráiler, que sale como por encima de la ciudad, ¿no? Avisando de la amenaza que está por venir. Y a pesar de la fotografía, ¿no? Yo creo que es lo mejor de la película. En tema de ritmo sí hay cosas que se pueden hacer pesadillas y que pueden sacar al espectador de una historia que es muy conocida, ¿no? Y esas desconexiones pues quizás le hagan un flaco favor a la película, ¿no? Porque la película está muy bien creada, la atmósfera. Yo creo que si tuviese que resumir esta película una palabra sería atmósfera, ¿no? La estética, el ambiente que te crea, ¿no? Las interpretaciones también están muy bien, ¿no? La protagonista femenina hace un gran papel, ¿no? Porque hace casi actuación corporal, ¿no? Típica, hemos visto en muchas películas de exorcismos y cosas de eso. Y en cuanto a la interpretación también creo que es notable destacar la de Nosferatu. Creo que su interpretación se asemeja más a la película de Nosferatu, ¿no? De 1920 que a la que hizo Gary Oldman, ¿no? Por ejemplo, de Drácula de Coppola, ¿no? Porque esa sí era más estrambótica, ¿no? Era con los peinados. Y yo creo que incluso me daba un poquito más de miedo, ¿no? Esta es más imponente, ¿no? Digamos, porque tanto la altura, ¿no? Como el peso, ¿no? Cada paso que da Nosferatu pues suena en la pantalla, ¿no? Como si fuese algo pesado, ¿no? Algo que impone, ¿no? En la pantalla. Y yo creo que eso sí está muy bien. Y en cuanto a la música, pues digamos que sigue los cánones de casi toda la película de terror, ¿no? Con los violines haciendo los trémolos cada vez más ascendentes, ¿no? Para crearte esa tensión en el cuerpo. Y obviamente el golpe de sonido cuando hay un susto. Y digamos que la música está como dentro de cada personaje, ¿no? Por ejemplo, creo que se mete dentro de la cabeza de Nosferatu para apoyarle en el plan que él quiere trazar de volver a conquistar a Lucy, que en esta película tiene otro hombre. Y digamos que apoya a cada personaje que aparece en pantalla dentro de su cabeza. También funciona como creadora de atmósfera, de tensión, obviamente, como todas las películas de terror, hasta que se posiciona al compositor en un momento que es al final de la película para apoyar al protagonista, ¿no? Para darle impulso. Hay un momento en los últimos 10 minutos, ¿no? Que el protagonista tiene que correr y ahí es cuando la música verdaderamente le apoya, ¿no?
es un poco más luminosa, podríamos decirlo. Así que creo que quizás sea la película más floja, ¿no? de las que lleva, ¿no? Creo que las otras sí eran más autorales. Esta sigue siendo, se nota que es la mano del director, pero tampoco creo que sea su mejor obra. Aún así creo que visualmente, obviamente, estéticamente, casi todos los aspectos técnicos los cumple bastante bien. Pero creo que le queda un producto que, como quizá la historia ya era conocida, yo personalmente sí esperaba algo que aportase algo más novedoso, ¿no? Quizá la más parecida suya sea, por ejemplo, la Bruja, ¿no? Que sí tiene estos tonos así de misterio, de terror, la otra. Así que bueno, si te gustan las películas pues, de Drácula, de vampiros o de terror en general, pues sí es una película que creo que es más desagradable de lo que yo esperaba, ¿no? Tiene vómito, tiene casi todo lo que uno se puede imaginar, ¿no? Incluso peor. Pues todo eso sale a la pantalla. En ese aspecto sí es verdad que es mucho más violenta, más cruda que las versiones anteriores, porque claro, los tiempos de hoy día, ¿no? Pues se tiende mucho a ser más visceral, ¿no? A ser más visual también, ¿no? Más gráfico, porque parece que es lo que el público demanda, ¿no? Y es lo que los estudios parece que ofrecen. Así que nada, comentarnos qué os ha parecido y nos vemos en la sala.